Juan, si podés escuchar el audio de Pablo. Supongo que debe querer el link del Meet. Ahí voy a mandar igual. Ya vamos empezando. Bien. Hay alguien se sumó. A ver. Ah, no se sumó nadie, pensé que se había sumado alguien. Bien, ¿están viendo ahí la posición después de torre de 2? Juega 25. Sí, sí se ve. Bien. Claro, acá para mí es interesante. A mí esta jugada, cuando estaba viendo un poco en vivo, me llamó un poco la atención. Al parecer la computadora la da correcta, ¿no? Pero es como toda una decisión. Bueno, quizás hacer una evaluación de esta posición primero. Al parecer están más o menos pareja, ¿no? O sea, es muy complicado. O sea, el negro tiene como una linda centralización de piezas, ¿no? Con esta dama y este alfil, que están bastante fuertes en el centro. Pero bueno, blanco no tiene como debilidades muy grandes. Hola Pablo, ¿cómo va? Ernesto, ¿cómo andan? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Perfecto, ¿ustedes? Bien, bien, todo bien. Bueno, te comento, hoy un poco medio libre la clase, así que salió, pues ya estamos terminando el año, creo que ya... Ok. Creo que el viernes es la despedida, pero no sé si va a haber clase, va a ser como la despedida. Quizás hacemos un stream con Nahuel, no está muy confirmado. Pero bueno, digo, ya terminamos el viernes que viene. Entonces medio que las clases de diciembre ya son como más relajadas. Ok. Bueno, y nada, empezamos un poco a ver la posición de la partida de Carson de hoy. No sé si la estuviste viendo algo. No sé que fue una catalana. Sí, ganó. No sé, porque como empezamos de una posición, ¿te parece que te dicte la Está posición o cómo perfecto. hacemos? Te dicto la posición y Sí, sí. ahí avanzamos, ¿te Bien, parece? está perfecto. Porque Estamos. sí, nos subamos tipo en la 25, ¿viste? Porque la partida es muy larga, como para Sí, quizás 135 bien. comentar algunas partes más que nada. Y la posición que estamos viendo es esta entonces. Te dicto. Blancas, rey G1, Me gusta, correcto. dama C2, Dama C2, correcto. torres en D2 y C1, D2 y C1, un momento, por favor. D2 y C1, sí señor. caballo en D3 D3, correcto. y los peones en H2, Sí, G3, correcto. F2, Correcto. E2, EVA 2, E2, correcto. B3 Vela 3, sí. y A3. A3, correcto. Bien, negras. Rey G7, Me gusta el correcto. dama E4, EVA 4, correcto. torres en D8 y A8, D8, E8. D8, E8, E8. Ah, correcto, perdón. alfil en D4 También 4, correcto. y los peones en H7, Correcto. F7, Sí, F6, sí, dorado. E6, Correcto. B5 Sí, señor. y A5. A5. ¿Y querés que la diga toda de nuevo rápido? ¿O Perdón, me dijiste, digamos, el rey negro es G7, ¿no? sí, Ya está, yo no, la digo más yo- o menos rápido, a ver si está... A ver, te digo La yo. tiro más o menos... Blanca, rey G1, Sí, Torres, sí. David 2, César 1, Dama C2. Sí, C1 de 2, ¿no? Sí, C1 de 2, Sí, dama sí, C2, sí, sí. sí. Caballo. Esto es. David D3, 3, D3, sí. David 3 y los peones A3, B3, E3, no, E2 el peor. E2, F2, G3, H2. Bien, sí. Eso blanca. Negras. Torres, Ana y David 8, Sí, Rey Gustavo 7, sí. Dama Eva 4, Alfil David 4, peones A5, B5, E6, F7, F6 y H5. H7. H7, perdón, H7, Y la dama correcto. está en E4. Creo que había Eva escuchado. 4, sí, sí, E4, sí. Eva 4. Ok, bien. Estábamos viendo un poco desde ahí. Bueno, ahí avanzamos entonces.
Un segundo ahí. Está mandándome audio, no puedo escuchar audio. En fin. Torre AC8 entonces fue la partida. Claro, y un poco lo que estaba comentando ahí a los demás era que a mí me llamó un poco la atención esa jugada cuando estaba viéndola en vivo. Bueno, un poco estábamos haciendo una evaluación. Yo lo que decía que a mí me parecía más o menos pareja la posición. Porque decía, si bien el negro tiene piezas muy activas, ¿no? Esa dama en E4 y el alfil en D4 particularmente, muy bien centralizados y eso. El negro tiene algunas piezas ahí bastante activas. Pero el blanco no tiene debilidades reales, ¿no? El blanco está bastante sólido. Y el rey negro de G7 con esos peones doblados, a largo plazo tiende a ser más inseguro que el rey blanco, ¿no? O sea, como que el rey en G7 con los peones doblados está a largo plazo más inseguro. A cambio el negro tiene muy buen alfil, ¿no? Tiene muy buenas, especialmente el alfil y la dama centralizadas compensan, ¿no? Más o menos a mí lo que me parecía, y bueno, un poco... Más o menos lo que confirman los módulos es que era más o menos igualado esto, ¿no? Pero bueno, acá Nepo Miñachi jugó torre AC8. No sé si esta parte de la partida llegaste a seguir, Pablo. ¿O fuiste a la partida? No puede, ¿Sí? no, si nada, me enteré Claro, después que fue una partida matar. Claro, sí, la partida igual duró como 7 horas 40, ¿no? Sí. Una locura. Acá yo sé, bueno, que Carlsen estuvo con dama de menos, pero por Claro, las dos sacrificó torres. por 2 torres, claro. O sea, y vino torre AC8. Sí, el negro quizás podría haber jugado otra cosa, ¿no? O sea, quizás podría haber hecho... no sé. Sí, igual no estoy muy seguro qué, ¿no? Básicamente, ¿no? Supongo que había otras movidas. A mí me llama un poco la atención que entraran damas por 2 torres, ¿no? Sí. Pero bueno, jugó torre a C8 y el blanco hizo dama por C8, ¿no? Entonces entraron en esta posición. Torre por C8, torre por C8, ¿no? Y jugó dama D5, atacando el peón de B3, ¿no? Claro, entró ahí algo como... Claro, acá un punto importante es que si el blanco hace la jugada caballo F4, que parece tentadora, se cuelga la jugada alfil por F2 jaque. Y hay un problema, ¿no? Porque perdemos en la torre, ¿no? Sí. De D2. Entonces, claro, dama D5 está atacando el peón de B3, ¿no? Lo cual Carlsen hizo B4. Es como bastante lógica. Y el negro hizo A4. Esta jugada es buena. Lo que hacemos con A4 es que al blanco le dejamos como ese peón en A3, potencialmente un poco débil, ¿no? Entonces lo puede ir a buscar tanto la dama negra en B3 como el alfil quizás en B2. O sea, obviamente el alfil no puede ir a B2 ahora. Pero bueno, en algún momento quizás el alfil puede llegar a atacar ese peón de A3 está como muy débil, ¿no? Entonces el negro tiene como un objetivo ahí, ¿no? Entonces esa jugada es buena, ¿no? O sea, fíjense que hacer A por B4 sería un error, ¿no? A por B4 es claramente un error, porque ahí... O sea, ahí ya el negro no puede atacar más nada en el flanco dama blanco. O sea, porque el peón de B4 se defiende fácil con el caballo en T3, ¿no? Entonces no tenemos forma de atacar nada, ¿no? Quizás una guía general, algo para que tengan ahí en cuenta. Normalmente cuando tenemos dama, en este caso contra torres, la dama le conviene en la posición que esté lo más desequilibrada posible, con la mayor cantidad de debilidades posible, ¿no? Porque ahí la dama se hace un picnic, ¿no? Cuando hay como peones débiles o piezas débiles o el rey débil o todo lo que sea que esté así medio débil o roto, por decirlo de alguna manera, la dama se hace un picnic, ¿no? Porque va a todos lados, empieza como a... muchas veces incluso a ganar material, ¿no? El bando que tiene en las torres es todo lo contrario, tiene que tratar de buscar una posición lo más sólida posible, que las piezas se defiendan entre sí. Cuando las piezas se defienden entre sí, la posición es sólida, como vamos a ver un poco en la partida. La dama mucho daño no puede hacer, básicamente, ¿no? Porque choca contra todas las piezas rivales que están defendidas, ¿no? Eso nada, para que tengan como una guía de en general cómo jugar este tipo de posiciones como estrategia general, ¿no? Por eso es que acá el negro decide jugar con A4, ¿no? ¿Va todo bien? Sí. Ok, perfecto. Perfecto. Un segundo, por favor. Voy a mandar el link porque veo que están mandando audios. Así que voy a mandar el link del Meet, porque es lo que está buscando la gente.
Claro, En este entonces punto, A4 y en este acá... punto, Sí, sí, perdón, decime, Pablo. Ernesto, Sí, en sí. este punto consulta, digamos, obviamente que si no lo hicieron, todas las preguntas que pueda hacer yo No, está bueno que están como de preguntes. más, ¿Sabes? ¿no? Es una partida muy difícil. Yo la verdad que la seguí un poquito, pero tampoco es que la analicé en detalle ni nada. Es una partida que No, puede haber un montón de jugadas, así que preguntar. Esa es la idea, tratar de analizar un poco, ¿no? no existe un dama Vela 3 para atacar el peón, no, Sí, sí, no. claro, cojo el blanco igual, ¿no? Pero sí, esa es como. De hecho, esa es la idea, ¿no? Hola Bruno, ¿cómo va? Hola, ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Tenés ahí el link de Lichess? ¿qué? ¿El Lichess? ¿Estás en Lichess ya? No, es que estoy con mi celular ahora, pero tiene poca batería. Yo te dije para aceptarme la solicitud para entrar. Ah, ok, ok. La verdad que no puedo escuchar como el audio que mandaste uno. Fíjate si puedes entrar al Lichess también, si no, no vas a ver el tablero. ¿Ok? Bueno, ¿No podés como enchufar el teléfono o algo? ¿O no? ahí me fijo. Sí, porque si no... Sí, con el teléfono puedes entrar en Lichess. Yo te dejo el link acá. Y después fíjate si puedes entrar. Mientras vamos avanzando, ¿ok? Sí, entonces lo que decías, Pablo, de dama B3, ¿no? Sí, sí, tal cual. Claro, Yo pero preguntaba. juega blanco, ¿no? Pero sí, esa es la idea, de hecho, es una de las ideas, ¿no? Dama B3, ¿no? Por eso que juega 4, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la posición del rey negro es potencialmente peligrosa si el blanco logra activar la torre de D2, ¿no? Entonces ahora viene como esa lucha. El blanco juega la jugada E3, ¿no? Que tiene obviamente mucho sentido. Expulsando el alfil de ese lugar. Acá el negro juega alfil E5. Bien, ok, todavía no hay nada como muy directo. Blanco juega H4. Más que nada lo que hace con H4 es que gana un poco de espacio y le deja un poco de lugar al rey, ¿no? O sea, gana un poco de espacio en el flanco rey. El negro juega H5, también ambos ganan un poquito de espacio. Esto más que nada, insisto, se hace más que nada para que el rey tenga más lugar, ¿no? Y ahora hace rey H2. O sea, como que estás como esperando el momento, Cárcel, ¿no? Todavía no toma como ningún tipo de acción. No ve un plan como muy claro para atacar y decide no tomar acción. Quizás, a ver, puedo ilustrar exactamente por qué hace esto, ¿no? O sea, una de las posiciones creo que hace esto es porque se intenta... Claro, esta es un poco tu idea, Pablo, ¿no? Se intenta, por ejemplo, torre C5, ¿no? El blanco en vez de rey H2 intenta torre C5. Ahí creo que el dama B3 que decís va bien, ¿no? A ver, Sí, estamos en la jugada. sí, sí, En vez de el rey rey H2 de H2. blanco. En vez de rey H2 si Y hace torre C5, torre C5, dama a B3, ver. ¿no? Esa es buena, ¿no? Era un poco lo que vos Sí, querías hacer, ¿no? sí, bueno, habría que ver ahí si no le puede llegar a cerrar la torre perdón, la dama de alguna manera. Con Sí, torre 5 C2 claro, para torre 5 después. C2. Sí, en la partida pasó como algo así más tarde. Pasa que todavía creo que puedo comer de en A3 ahí, ¿no? Por ejemplo, creo que torre 5 C2 puedo comer en A3, ¿no? Creo que no Sí, estás como a tiempo de encerrarme en general, ¿no? para después volverme a B3 Claro, exacto. y Vuelvo a B3 y to- todavía no. total el punto B2 está Está. controlado por el alfil. Exacto, ¿no? Y si vos jugás caballo por E5, después el punto en B4 te va a quedar débil, ¿no? Exactamente. Perdón si se escucha ruidos de fondo acá. Alguien está Ah, agujereando algo acá, no sé. Mis vecinos. Em, Bien. Bueno, entonces juego rey H2. Esto más que nada también es como para salir de potenciales jaques en primera línea también, ¿no? En esto un poco también lo que consigue es salir de potenciales jaques. Esto en general puede ser útil. A ver, puedo mostrar otra variante donde sea esto, ¿no? Por ejemplo, otra vez volviendo a torre C5, Pablo, ¿no? Torre C5, dama B3. Si el blanco, por ejemplo, juega torre por B5, el negro tiene ya una jugada tipo alfil C3. Atacando la torre de D2.
Y ahí hay un problema, ¿no? Porque si el blanco juega torre E2, viene la jugada dama de 1 jaque, ¿no? Y se pierde la torre de E2, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien, entonces claro, por eso juega rey H2, ¿no? Para salir un poco de los problemas de potenciales jaques con la dama negra en primera línea, ¿no? Y acá el negro hace una jugada que al parecer, según la computadora, no es la mejor. Es una jugada bastante interesante. Pero al parecer no funciona como muy bien. Pero bueno, era todo muy complicado igual, la verdad. O sea, la jugada que hace desde el punto de vista... o sea, estábamos muy poco tiempo ambos, ¿no? Entonces es una jugada muy interesante. Que es alfil en B2. Contra rey H2 juega alfil B2. No sé si ven la idea y los demás también. Ahí Bruno, Juana, Juan. Sí, sí, caballo por B2, dama por D2. Exacto, si caballo por B2 es mala por dama por D2, el negro gana la torre. Y si torre por B2, el negro hace dama por D3, ¿no? Cambia el alfil por el caballo, pero además consigue atacar al peón de A3 con la dama, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces la jugada es muy interesante, ¿no? Este alfil B2, porque además la jugada alfil B2 plantea la amenaza sencillamente de hacer alfil por A3 y comer ese peón, ¿no? Bien, entonces acá el blanco hizo la jugada... Entonces estamos en rey H2, alfil B2, Pablo. ¿Estamos ok? Sí, sí, perfecto. Torre Perfecto, C5 vino, ¿ok? Torre C5. perfecto. Sí. Dama D6. O sea, el negro tiene que mantenerse en la clavada. Para que no perder su alfil. Claro, y acá al parecer Carlsen juega torre D1. Que bueno, tenía muy poco tiempo. Al parecer era muy interesante con blanca jugar acá la jugada, la torre de C5, mover la C2 en esta posición. Parece que era muy interesante. Entonces la idea de esa jugada es que amenaza a comer el alfil, ¿no? Con la torre de C2. Y si el negro juega alfil por A3, venir a atacar ahí con caballo en F4, ¿no? Que tiene dos ideas, ¿no? Amenaza a la dama. Esperen que tengo que atender a alguien. Ahí está Karina. Hola, Karina. No sé si escuchás, Karina. Hola, buenas noches, Ernesto. ¿Qué Perdón haces? por la Buenas hora. noches, Karina. ¿Todo bien? Perdón, tenía el micrófono apagado. Bien, bien. Comentaba un poco a los demás que, bueno, ya estamos como cerrando el año. De hecho, ya cerramos el viernes 10. No sé si va a haber clase, si vamos a hacer como un directo con Nahuel. Así que bueno, la clase de hoy era como un poco libre. Y surgió ver un poco la partida del match. No sé si tendrás que estar jugando el match por el título del mundo. Sí, sí. Carlsen con Sí, 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 Miñachi. Bueno, nada, surgió un poco ver la partida, básicamente. sí, Nos sumamos directamente ya medio cuando empieza el final y eso, porque es muy larga la partida, así que... Y muy complicada, básicamente. la que mencionaron hoy, Ernesto. Sí, la de veo, las la 8 que horas. fue, sí, casi 8 horas, Juan, una locura. Ah, la que pusieron en el grupo. Sí, Ok. sí, no, una cosa... Sí, fue la partida más larga hoy del campeonato mundial. Duró 7 horas 40 y algo, 45, 46 más o menos. Hicieron 136 movidas. Siempre en la ajedrez cuando hablamos de movidas de ambos bandos, ¿no? O sea, básicamente. Hicimos Sí, 136, es que ambos bandos hicieron 136 jugadas, lo cual es una partida insanamente larga, ¿no? Y bueno, finalmente el blanco pudo ganar, ¿no? Así que bueno, vamos a avanzar un poco acá, porque en teoría teníamos que ver 100 movidas y no tenemos tanto tiempo. Pero bueno, vamos a avanzar entonces. Bueno, hizo torre de 1. Más que nada quizás para ver un poco ahora más cerca del final. Vamos a avanzar un poco esta parte. Entonces ahí estás viendo, Karina, ahí después de torre de 1. No sé si puedes entrar al Lichess.
¿Estás ahí viendo el tablero? Sí, Ernesto, ya pude entrar. Siempre Claro, puedo entrar entonces- primero a Lichess que a él. Ah, ok. No, lo que comentaba que era interesante para blanco jugar torre C2 atacando el alfil. Y si el alfil comía en A3, venir con caballo F4 atacando el peón. Y atacando un descubierto. Y acá había todas variantes muy complicadas que no voy a mostrar, porque si no, no vamos a terminar de ver toda la partida. Pero esto era ahí como bueno para el blanco, parece. Le daba buenas chances a Carlsen acá para atacar. Pero bueno, Carlsen no tenía mucho tiempo en este punto. Entonces retrocedió con... Bueno, Pablo, entonces fue torre de 1, ¿ok? Dama de 6, torre de 1, ¿eh? Sí, correcto, Ernesto. Sí. Alfil por A3 vino. Torre por B5. Bueno, vamos a avanzar algunas jugadas acá. Dama de 7 atacando la torre. Torre vuelve a C5. El negro juega E5. El blanco vuelve con la torre a C2. Sí, a mí algo que me llamó la atención es que acá el negro no juegue la jugada en alfil por B4, ¿no? En esta posición contra torre C2, la jugada alfil por B4 del negro hubiese comido un peón. Las razones de por qué rechazó esto, no las sé. Habría que investigarlo en detalle, ¿no? Como estas partidas son difíciles a veces incluso hasta para mí, así que... Pero la verdad no sé bien por qué no comió ese peón. Así que queda como una pregunta, ¿ok? Quizás podía igual, no sé, tenía poco tiempo. Es muy probable que pudiera jugar ahí, pero tenía muy poco tiempo. Así que vamos a... Les comento un poco cómo es el control de tiempo, porque yo digo tenía muy poco tiempo y quizás no queda muy claro. En general juegan, en el campeonato mundial juegan mucho tiempo. Entonces en general el tiempo es 2 horas para 40 movimientos. Después juegan 1 hora para 20 movimientos más. Y luego tienen 15 minutos para el restante. Después de la jugada 60, cuando tienen esos 15 minutos, además se les bonifica 30 segundos por movimiento. ¿Ok? Eso recién después de la jugada 60. Entonces acá en la jugada 36 tenían muy poco tiempo ambos. Pero creo que Carlsen estaba abajo del minuto en este punto y además no sumaba. Así que realmente estaban con muy poco tiempo. Así que quizás diría llegar hasta la jugada 40. Por lo menos. Vamos a avanzar un poco. Torre C2. El negro jugó dama en D5. Vamos a avanzar algunas movidas. El blanco jugó la torre en a D2. La de D2. La de D1, Pablo, ¿eh? Torre D1, D2. ¿Ok? Lo que está haciendo blanco es ponerse ahí como sólido, ¿no? Defender ahí sus piezas, básicamente, ¿no? Entonces el negro jugó dama en B3. Recuerden que con lo que habíamos dicho, si estamos jugando contra una dama, tenemos que tener las piezas lo más defendido posible, ¿no? Así la dama no nos hace mucho daño, ¿no? Entonces dama B3, vino la torre a A2, atacando el alfil. Y el negro hizo la jugada E4. Acá explico brevemente algo. El negro juega alfil por B4. Viene caballo por B4. Dama por B4. Y si se fijan ahí el peón de A4 está muy solo. O sea, el blanco tiene 2 torres y el negro tiene una dama. Lo cual si el blanco ataca ese peón de A4 con la otra torre, no va a haber forma de defenderlo. O sea, acá el blanco sencillamente podría jugar torre D1. Y si se fijan ese peón del negro de A4 como que va a caer inevitablemente, ¿no? El blanco va a poner después la torre de D1 en A1 y el peón ese no va a haber manera de defenderlo, ¿no? Esto es una ventaja en general que tienen las 2 torres que no tienen la dama, ¿no? Si atacan a un punto, básicamente en este caso como un peón pasado, y si el rey en este caso de las negras no puede ayudar a la defensa, como que 2 torres siempre que ataquen a un peón le van a ganar a una dama, ¿no? Esto es una ventaja muy importante que tienen las torres. Bien, entonces... Dígame por favor si hay alguna pregunta, ¿eh? No, bueno, vamos avanzando. Entonces torre A2 vino.
Entonces, Pablo ahí no jugó alfil por B4, jugó la jugada E4, ¿ok? Atacando el caballo con el peón. Entonces, hay que sacar el caballo. ¿Dónde les parece que lo sacamos? F4 parece. Sí, F4 podía ser, pero lo puse en C5 acá, ¿no? Pero podía haber sido F4, atacando el peón de H5 también, ¿no? Sí, pero Carlsen hizo caballo C5 porque la idea era que dama por B4. Y ahora la idea de Carlsen era comer el peón D4. Caballo por E4, comer ese peón. Ahí el blanco juega con una pequeña táctica, ¿no? Que si el negro hace dama por E4, el blanco juega torre por A3, ¿no? Y este final el blanco tiene buenas chances de ganarlo, ¿no? Y obviamente es un final muy difícil, muy largo. Pero otra vez, insisto que para que les quede como el concepto al menos de las posiciones que vamos a ver, siempre las dos torres tienen esa ventaja sobre la dama, que después cuando ataquen los peones la dama le va a costar defenderlo, ¿no? Acá el blanco están iguales de peones, pero el peón de A4 se va a caer. O sea, el blanco va a poner la torre de D2 en A2, va a comer el peón de A4 y si se fijan el blanco va a tener todo protegido con las torres. El negro no puede hacer más nada en esa posición. Casi que el blanco va a jugar solo después, ¿no? Ernesto, perdón, y ni Sí. siquiera teniendo la dama a favor. Claro, eso Con es un cancha. poco lo que quiero que. Claro, eso es un poco lo que quiero mostrar, cariño, lo que quiero que entiendan. O sea, la dama obviamente es una pieza muy poderosa, pero requiere como que haya debilidades. O requiere otras piezas que la acompañen, ¿no? En este caso ya no tiene más. O requiere que haya debilidades. O sea, si la dama ataca solamente a piezas defendidas, nunca las puede comer, por el tema de que la dama tiene mucho valor, ¿no? Entonces fíjate, cariño, yo por ejemplo voy a hacer como algunas movidas, ¿no? Supongamos, no sé, hacemos rey G6, no sé, torre A2, rey G7, torre por A4. Fíjate, Karina, que no hay manera de que la dama toque a ninguna pieza blanca. Pero están todas protegidas entre sí. Y acompañada por los peones y por el rey tampoco Claro. podría ser mucho. No, Tampoco. es que si te fijas, sí, o sea, pero fíjate, los peones negros no van a ningún lado, porque Claro, el de H5 no, está bloqueado por el de H4 y el peón de F va a chocar contra los peones blancos. Y contra la torre blanca, ¿no? claro. No hay forma. O sea, el concepto que decís está bien. Si lo pudieran acompañar el peón hacia el rey, podría hacer más daño. Pero en este caso no pueden. Los peones esos están todos bloqueados, ¿no? Entonces no hay forma de que la dama haga mucho daño, básicamente, ¿no? Claro. Vamos a ver qué pasó en la partida. En la partida va a pasar algo muy similar. Entonces, volviendo a la partida, Pablo, contra caballo por E4. No sé si estás en esa posición. Jugó dama B3 el negro. ¿Vamos ok, Pablo? Sí, perdón, sí, ok. Bien. Entonces el blanco jugó torre AC2. Bueno, ahora le van a dar un par de vueltas, ¿ok? Vamos a avanzar algunas movidas hasta que haya un poquito de acción, ¿ok? Vamos a avanzar un poco rápido esta parte, porque la partida es muy larga, ¿ok? Así que vamos a avanzar algunas movidas. Vino torre AC2. El negro jugó alfil F8. El blanco jugó caballo C5 atacando la dama. El negro jugó dama B5. El blanco jugó caballo D3. El negro jugó el peón A3. Y que ese peón está bastante fuerte, ¿no? Apoyado con ese alfil, ¿no? A ver qué se le ocurrió a Carlsen acá, ¿no? El blanco jugó caballo F4. Pues es muy difícil, ¿no? El negro tiene un peón muy fuerte, tiene la dama, pero si se fijan, tampoco el peón puede avanzar más, ¿no? El blanco tiene esas dos torres que impiden cualquier posibilidad de que el peón avance un paso más, ¿no? Bien, entonces el negro jugó la dama A5. El blanco jugó la torre A2. El negro jugó el alfil a B4 atacando la otra torre. El blanco jugó torre D3. Vamos a como avanzar un poco hasta que se ponga interesante. El negro jugó rey H6. El blanco jugó torre D1.
Negro jugó dama A4, otra vez ataca la torre. Acá están dándole como vueltas, básicamente. Muchas veces en ajedrez, esto a veces ténganlo en cuenta. Si no en cuenta como un plan, también fíjense un modo que quiere hacer el otro. Acá un poco están medio jugando los dos con eso, ¿no? Ninguno tiene muy claro cuál es el mejor plan. Y le dan como vueltas, ¿no? O sea, pero ninguno como que sale de la posición. ¿Se entiende a lo que voy? Ninguno como que sale mucho de la posición que tiene, ¿no? O sea, le dan como algunas vueltas, pero no, estructuralmente la posición mucho no ha cambiado, ¿no? Entonces dama A4, torre de A1, para que no nos coman la torre, alfil D6, rey a G1, dama B3. Ojo, acá el negro, bueno, todavía no tiene ninguna idea todavía. Caballo a E2, dama D3, caballo a D4. Rey H7. Rey H2. Y acá le hace una jugada un poco arriesgada. Que me parece que se complica un poco. Que es dama en E4. Y acá va a haber un poquito de acción finalmente. Después de tantas vueltas. Parece todo lo mismo que antes, ¿no? Dimos vueltas hasta que nos cansamos, parece. Y ahora Carlsen va a hacer ahora una jugada muy interesante, que es entregar la torre por ese peón y ese alfil. Ahora que la dama se alejó un poco, lo que va a hacer es jugar la jugada torre por A3. Y podemos pensar, ¿y por qué es que entrega la torre por ese peón y ese alfil? Porque otra vez va a quedar como la dama sola. O sea, si el negro come esa torre... O sea, alfil por A3 y el blanco juega torre por A3. Otra vez como que el negro queda con esa dama que no hace mucho. Porque está muy sola. Ahora no tiene compañía de ninguna otra pieza. Y fíjense que el blanco va a poder atacar ahí con la torre y el caballo, ¿no? Tiene como algunas oportunidades el blanco, ¿no? Imagínense que la torre blanca, por ejemplo, se mueva para F5, ¿no? Vamos a suponer, no sé, el negro juega rey G7, torre A5, rey G6... Y el blanco pone la torre en F5, ¿no? No hay forma de que el negro pueda otra vez mover eso de ahí de las blancas, ¿no? No sé si se llega a entender el concepto, ¿no? O sea, el negro está ahí como atascado. O sea, no puede hacer más nada, básicamente, ¿no? La torre blanca defiende al peón de F2. A su vez... El caballo blanco defiende a la torre. A su vez el caballo blanco está defendido por el peón. El blanco tiene como una fortaleza, lo que se dice. No hay forma de que el negro haga mucho ahí, ¿no? Ernesto, perdón, ese alfil en realidad era una molestia, ¿no? Sí, por eso se lo saca de encima, ¿no? O sea, prefiere ese alfil y ese peón antes que la torre, ¿no? Porque con el alfil la dama puede también crear más amenazas. Ahora la dama sola... Claro, era lo que habías dicho vos al principio. Claro. Okay. La dama sola en general con esos peones que están bloqueados no van a ningún lado. Entonces, si se fijan... el blanco ahí, por ejemplo, va a poner la torre después en F4 y fíjense, ¿no? Insisto con este concepto que tiene como una fortaleza. Una vez que pongo la torre en F4 tengo todo defendido. Y después con mi caballo puedo empezar a tratar de comer ese peón, por ejemplo, el de F6, ¿no? Porque la dama nunca puede defender el peón de F6. O sea, ¿no? Si mi caballo después llega, por ejemplo, a alguna casilla tipo E4, el peón de F6 va a estar como muy débil, ¿no? O sea, es muy difícil esto de ganar. Quizás de hecho no estoy 100% seguro que esta posición esté ganada con blancas, pero el blanco es el único que tiene algunas chances acá. Porque como les digo, la dama sola no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasó en la partida. El negro no comió la torre contra torre por A3. Hizo la jugada dama por H4 jaque, que es una jugada muy interesante. Aprovechando el tema de la clavada, ¿no? Pablo, ¿estás ahí? Torre por A3 y vino por H4, aprovechando la clavada. Sí, acá está perfecto, sí, estamos ahí. Jaque. Rey G1, perdón. Ahora no puede comer la torre porque pierde la dama, ¿ok? O sea, ahora es muy mala alfil por A3. Pierde la dama directamente, ¿no? Entonces el negro sacó la dama I4 de nuevo. Torre A4. Alfil E5. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco acá.
Caballo E2. Ahora atrás le empiezan a dar un par de vueltas. Caballo E2 amenaza a la dama por descubierta con la torre de A4. El negro juega dama a C2. El blanco juega la torre de 1 a 2, atacando la dama. Fíjense, insisto con el concepto, porque básicamente es todo el concepto del final. Todas las piezas blancas siempre tienen que estar todas protegidas entre sí. ¿Okay? Todo el tiempo es eso en el final. ¿Okay? Para que la dama no haga estragos. Entonces todas las piezas blancas protegidas. Dama B3. Rey a G2. Vamos a avanzar un poco. Dama D5 con jaque. En F3. El peón a F3 para cubrir el jaque. Dama D1. El negro igual se queda con la dama por ahí molestando, ¿no? O sea, lo que hace el negro más o menos está bien, ¿no? La dama igual no puede comer nada, pero se queda ahí fastidiando un poco, ¿no? Tampoco las piezas blancas se pueden ir muy lejos, ¿no? Porque la dama ahí puede causar daño, ¿no? Porque si bien el blanco tiene todo defendido, si quiere tratar de ganar, también es difícil, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces la dama va de 1. El blanco avanza con peón F4, atacándole al alfil. El vuelve a C7. El rey blanco va a F2. El alfil va a B6, atacando el peón D3. Que igual está defendido con el rey todavía. Pero bueno, menos molesta un poco. El blanco juega torre a 1, atacando la dama. Dama B3. Atacando el peón D3, ¿no? Con la dama y con el alfil. Entonces ponen la torre en E4. ¿Ok? Defendiendo el peón con la torre. Esa es una jugada un poquito arriesgada, ¿no? Porque finalmente como que desconecta las torres, ¿no? Desconecta me refiero a que ninguna de las torres blancas se defienden entre sí. Esto hay que tener cuidado, porque si lo hacemos en un mal momento nos dan un jaque y nos comen una torre, ¿no? Pero bueno, Carlsen nada, obviamente estaba atento a esas cuestiones, ¿no? Lo hace en un momento que sabe que no le pueden ganar ninguna torre con nada, ¿no? Bien, entonces torre en E4. El rey a G7. Como verán, todo esto es bastante lento, ¿no? Hay que tener como mucha paciencia para jugar un final así, ¿no? Especialmente cuando hay tiempo, ¿no? Todo va muy, muy lento, ¿no? Torre a E8. El peón a F5. La otra torre sube a 8. Torre de A1 a 8. Tratando de crear como alguna amenaza contra el rey. Igual el blanco está todavía muy lejos del jaque mate. Pero bueno, está tratando al menos de asustarlo un poco, ¿no? Con esas dos torres en octava fila, ¿no? El negro jugó dama a B4. Claro, lo que pasa es que el blanco si hace torre G8 jaque, el negro puede escapar con rey F6, ¿no? Todavía como que mucho no pasa, ¿no? El rey negro tiene ahí un buen escape, ¿no? Entonces, el blanco prefiere seguir dándole como algunas vueltas. Bueno, vamos a avanzar un poco hasta que haya acción, ¿ok? Vamos a avanzar algunas movidas más. Torre a C8. Alfil A5. Torre C1. Alfil B6. Torre a E5. Finalmente el blanco empieza a vislumbrar algún tipo de plan, ¿no? Atacar ese peón de F5 que está muy débil, ¿no? Ahí finalmente el blanco empieza a encontrar alguna idea. Torre 5. Dama B3. Igual ahora volvió. Ahí no se puede comer el peón de F5, ¿no? ¿Qué pasa si comemos el peón de F5? ¿Qué nos pasa ahí? Perdemos el peón de E3. Y perdemos la torre, ¿no? Alfil por E3 jaque y después perdemos la torre también, ¿no? Muy mala movida esa. Entonces, el blanco jugó a dama B3, jugó torre E8. El negro jugó otra vez dama D5, torre C8 otra vez de nuevo, la torre de C1 a C8. Dama H1, torre C1, dama D5. Bueno, repitieron un par de veces. Aclaro que en general para el negro dar un jaque en H2 no es una buena idea. Porque después rey F3, si se fijan, la dama le queda mal ubicada ahí, ¿no? O sea, no tiene tampoco más jaques, ¿no?
Entonces vuelve con la dama de 5. Torre B1. Ataca el alfil. Alfil A7. Torre 7. Ataca de nuevo el alfil. Alfil C5. Torre 5. De nuevo a la dama, el alfil y el peón, ¿no? Tipo, ahí ataca todas las piezas, ¿no? Fíjate como de a poquito el blanco lo va empezando a presionar, ¿no? O sea, ¿no? Más fácil jugar con las torres que con la dama esta posición, ¿no? O sea, el blanco tiene todo defendido y eso le facilita ir como molestando al negro un poco más, ¿no? Dama de 3, atacando la torre de B1. Blanco ahora no puede comer el alfil porque pierde la torre de B1. Torre B7. Dama C2. Torre B5. Ataca el alfil con las dos torres. Alfil A7. Torre A5. Alfil B6. Torre B5. Alfil A7. Repiten un par de veces. Claro que acá ya pasamos a la jugada 60. Entonces tenían 30 segundos de bonificación por movimiento. Entonces muchas veces cuando hay bonificación por movimiento, los jugadores deciden a veces como repetir la posición. Como para tener más tiempo en el reloj, ¿ok? Y finalmente ahí, bueno, el blanco puede comer un peón, ¿no? ¿Qué peón puede comer el blanco ahí? Finalmente te va a llevar algo acá. El peón de F5. Sí, finalmente el peón de F5 cayó. Torre por F5 después de esas vueltas que nos mareaban a todos. Y antes le comió el peón. Y el negro juega dama D3, amenazando de nuevo el peón D3. Y acá Carlsen decide finalmente aclarar el panorama, ¿no? Y nos va a llegar a la parte final de la partida, ¿no? Que está bastante instructiva. Carlsen decide hacer torre por F7 jaque. Entregar la torre esa para a rey por F7. Jugar torre B7 jaque y llevársela al alfil. Entonces rey G6 y comer torre por A7, ¿no? Y entonces ya llegamos a este final que el blanco tiene caballo y 3 peones con una torre contra dama, peón y el rey. Pero ahora la dama está sola, ya no tiene como más ayuda para molestar, ¿no? Entonces las chances son siempre de las blancas, ¿no? Y acá como que el blanco de a poquito va a ir como mejorando, ¿no? Vamos a ver cómo lo va llevando a este final, ¿no? Dama de 5. Torre A6 jaque. Rey H7. Torre A1. Rey G6. Caballo D4. Dama B7. Ahí hay que tener cuidado con que la dama no entre a B2 y nos dé un ataque doble al rey a la torre, ¿no? Entonces torre A2. Defendemos el jaque. Dama H1. Ahora nos amenazan otro jaque, ¿no? ¿Qué jaque nos están amenazando ahora? ¿Jaque con blancas o con negras? No, con negras, digo. Dama H1, ¿qué quiere hacer el negro? Dama H2. Dama H2 y nos va a comer la torre, ¿no? No sé si los demás lo ven, ¿no? Dama H2 nos va a comer la torre. Entonces, torre A6 jaque. Rey F7 y buena jugada caballo F3, ¿no? Fíjense, algo muy importante en general. Muchas veces caballo y el rey, en particular, defienden muy bien contra una dama, ¿ok? Caballo y rey cerca defienden muy bien contra una dama. Muchas veces el caballo cumple esa función de quitarle como los jaques a la dama, ¿no? Fíjense que ahí el rey en F2 y el caballo en F3 defienden muy bien, ¿no? El negro no tiene ningún jaque ahí, ¿no? Está bien cerca esa dama de ese rey, pero no tiene ninguna casilla que le dé ni jaque, ¿no? Sí, creo que hasta rey y caballo contra dama y rey teóricamente son tablas, si no me equivoco. No, no con O sea, caballo si se juega- solo. Con dos caballos muchas veces sí es tablas. Con uno solo se puede ganar. No es fácil, pero se puede ganar. Ya. A ver. Pero sí, hay muchas posiciones con dos caballos o con caballo y alfil que son tablas contra dama. Ya con otra pieza menor, ¿no? Con algún peón a veces también, ¿no? Puro, en general la dama gana, no es fácil. Necesitas cierta como pericia. Pero se puede como ganar, o sea, ¿no? Ok. Bien. Entonces caballo en F3, dama B1. Torre D6. Rey G7. Torre D5. Atacando al peón de H5. Dama 2 jaque. Ataque doble. Como defendemos ahí ese ataque doble. Única jugada con blancas. Contra dama 2.
Pablo, ¿vas bien o te perdiste? Porque sé que estoy yendo un poco rápido a algunas partes. Si no te dicto la posición. No, estuve bien, O sea, está blanca rey F2, caballo F3, peones en E3, F4, G3 y la torre en Sí. T5. Negras, dama 2, rey G7, H5. Correcto, perfecto, sí. Dama 2. Entonces única jugada con blancas ahí para evitar perder la torre. Torre de 2. Torre B2, dama B1, torre E2, dama B6. Vamos a avanzar un poco hasta un poquito más. Acá atrás le dan varias vueltas. Torre C2, dama B1, caballo D4. Insisto todo el tiempo, fíjense como las piezas blancas siempre están protegidas entre ellas, ¿no? Dama H1, torre C7, jaque, rey F6, torre C6, jaque. Rey F7, otra vez caballo F3. Dama B1, caballo G5, jaque. Rey G7, caballo E6, jaque. Rey F7, caballo D4. Dama H1. Torre C7, jaque. Ya va a pasar algo, no se preocupen, no desesperen. Van tantas vueltas que creo que estamos ya todos mareados, ¿no? Torre C7, rey F6, caballo F3, dama B1, torre D7, dama B2 jaque, torre D2, dama B1. Y acá finalmente como que Carlsen encuentra como el plan, ¿no? O sea, finalmente después de tantas vueltas se encuentra la manera de empezando a avanzar, ¿no? Hace caballo G1, finalmente cambia la formación de las piezas. Y ahora el caballo lo va a llevar para E2. ¿Okay? Dama B4, ataca la torre, torre D1, dama B3, torre D6 jaque, rey G7, torre D4, dama B2 jaque, caballo tapa E2, dama B1 y finalmente después de 109 movidas en total la partida, ¿no? Pero bueno, después de un montón de vueltas, no sé si no fueron 109 movidas, finalmente Blanco decía avanzar el peón, E4, ¿no? Después de darle como todas las vueltas que le parecieron necesarias, ahí empieza a poquito a empujar, ¿no? Se podría preguntar, ¿y lo podría haber hecho antes? Sí, pero hay un tema muchas veces de desgastar al rival, ¿no? En estos niveles también hay un tema muchas veces de desgastarlo mentalmente, ¿no? Entonces por eso le dio tantas vueltas también, ¿no? Entonces finalmente avanza, E4, y ahí empiezan los peones a avanzar de a poquito, ¿no? Dama H1. Otra vez, torre D7 jaque. Rey G8. Torre D4. Bueno, otra vez un par de vueltas. Dama H2. Rey AE3. Fíjense que el negro no tiene más jaques, ¿no? Un solo jaque puede dar. Ese caballo, insisto otra vez el tema del caballo al lado del rey. Fíjense cómo protege todo ese caballo, ¿no? Protege el peón de G3. Protege el jaque potencialmente en G1. El negro finalmente decide jugar el peón a H4. Y cambiar los peones. Peón por H4, dama por dama H3 jaque primero. Rey D2. Y dama por H4, ¿no? Y se llega a este final, ¿no? Finalmente llegamos como a la parte final de la partida. Fíjense qué lindo final interesante, ¿no? Torre, caballo y dos peones contra dama y rey, ¿no? Este final, o sea, en Lichess tienen algo que se llama una base de finales. Alguno quizás sabe lo que es o no. No importa tanto, ahora no me voy a extender en eso. Pero bueno, nada, a un nivel de perfección ajedrecística, esta posición el negro la podría como ser tablas. Pero es muy difícil en una partida hacer tablas esto de negro. Normalmente blanco va a ganar, como pasó en esta partida. Pero bueno, con juego perfecto al parecer el negro puede empatar. Pero bueno, si no pueden a este nivel jugar perfecto, imagínense. Imagínense que es muy difícil, ¿no? Bien. Bueno, vamos como a avanzar un poco. Aclaro eso de jugar perfecto, quizás para cerrarlo. Básicamente en esta posición, si cuentan en total, hay 7 piezas en total, ¿no? El blanco tiene 5 piezas, incluyendo el rey, el negro tiene 2, ¿no? Ya hay programas de computadora que calculan a la perfección resultados de partidas de ajedrez con 7 piezas. O sea, hasta 7 piezas el ajedrez está resuelto, básicamente, ¿no? Está lejos igual de resolver el ajedrez, que son 32, ¿no? Pero matemáticamente hasta 7 piezas ya hay programas que hacen el cálculo. En Lichess pueden acceder y ver el resultado de esta posición. Va a decir que esta tabla es con juego perfecto, básicamente, ¿no?
Pero bueno, en una partida es muy difícil con negros. ¿Por qué es muy difícil? Por un poco lo que venimos diciendo. O sea, ¿no? La dama mucho no puede hacer contra tantas piezas juntas. O sea, ¿no? Solo puede como dar jaques y esperar su momento, ¿no? O sea, depende más de un jaque perpetuo o algo así para que blanco no corone esos peones, ¿no? Y vamos a ver que en la partida no lo logró. Entonces vino, el blanco jugó torre D3, rey F8, torre F3, dama D8 jaque, rey E3, dama 5, rey F2, acá le da un par de vueltas, dama 7, torre 3, dama D7, caballo G3, dama D2 jaque, rey F3, dama D1 jaque, torre 2, dama B3 jaque, rey G2, dama B7, torre D2, dama B3, torre D5, rey E7, torre 5 jaque, rey F7, torre F5 jaque, rey E8, el negro se queda con el rey delante de los peones, lo cual tiene lógica, y E5. Finalmente el blanco otra vez, después de un montón de vueltas, decide avanzar, ¿no? Fíjense que el blanco de a poquito empieza a avanzar cada vez más adelante, ¿no? La torre ya avanzó un montón de lugares, el caballo sigue muy cerca del rey, todo protegido, siempre este concepto de ir avanzando protegido, ¿no? Y ahora ya el blanco se empieza a acercar a la victoria, ¿no? Dama 2 jaque, rey H3, dama E6, rey H4, dama H6 jaque, caballo H5. La Karina te había salido, ¿no? ¿Todavía? Sí, me quedé sin señal, Ernesto. Ah, no hay problema, no hay problema. ¿Pero llegaste a ver algo? Lo estaba haciendo igual, sí, Ah, sí, ok, sí. dale, dale. Sí, sí, están dando un montón de vueltas, como habrá visto. Bien. Pero bueno, si se fijan ahí después, finalmente ahora el blanco hizo caballo H5 y cada vez está más cerca, si se fijan, ¿no? Las piezas blancas cada vez están más cerca, ¿no? El caballo, la torre, el rey y los peones blancos empezaban a avanzar, ¿no? Después de un montón de movimientos, ¿no? Y de hecho acá ya la partida ya va a terminar bastante rápido ahora, ¿no? El negro acá no defendió quizá de la mejor manera, pero bueno, ya era muy complicado. Hizo dama H7, atacando la torre de F5, pero en realidad no ataca la torre de F5. El blanco hizo buena jugada, E6. Avanza el peón más. Entonces, ¿por qué ahí no puede comer la torre el negro? Y un doble. Doble, ¿no? Si dama por F5, el blanco tiene caballo G7, gana la dama, ¿no? Entonces hizo dama G6, atacando el peón. Pero bueno, es el mismo tema. En realidad no amenaza al peón porque siempre hay como un doble con el caballo. Entonces Carlsen aprovecha eso y hace gran jugada torre a F7, ¿no? Hace una gran movida. Prepara entrar con el caballo a F6 y avanzar el peón para E7, ¿no? Acá una variante para mostrarles es que si el negro hacía dama por E6, el blanco hacía caballo G7 jaque, rey por F7, caballo por E6, rey por E6, rey G5, rey F7, rey F5, el blanco hace la oposición y gana el final de peones. Esto no sé si estuvieron cuando lo explicamos, pero bueno, seguramente ya algunos lo deben conocer, ¿no? El blanco hace la oposición y gana el final, ¿no? Podemos, si quieren, completar esta variante. Rey E7, vendría rey G6, rey F8, vendría rey F6, rey E8, rey G7, rey E7, F5 y el peón no lo para nadie, ¿no? Se va a dama corriendo, ¿no? Entonces después de la jugada torre F7, el negro hizo la jugada rey D8.
Un segundo, por favor. El blanco hizo la jugada F5. Atacando la dama, avanzando cada vez más los peones. El negro hizo la jugada dama G1. Y después de la jugada caballo G7, las negras decidieron abandonar. O sea, para empezar a explicar ahí que lo que se amenaza con blancas es el peón va a avanzar a E7 con jaque y luego a E8. O sea, lo que está haciendo con ese caballo G7 es sacar la casilla E8 al rey para que el peón pueda avanzar. Entonces la pregunta que no podríamos hacer es ¿qué pasa si el negro empieza a dar jaques? ¿No? Me parece que hay un montón de jaques contra el rey. Lo que va a pasar es que el rey se va a esconder. O sea, vamos a ver cómo hubiese sido la variante. Supongamos que el negro hubiese hecho dama H2 jaque para empezar a perseguir el rey. Vendría rey G5. Por ejemplo, dama G3 jaque, rey H6, dama H4 jaque, rey G6, dama G4 jaque, rey H7, dama H4 jaque, rey G8. Y cuando me escondo ahí atrás de mis piecitas, no hay más jaques. Y no hay forma de evitar que blanco corone el peón de E, básicamente, ¿no? Y ahí el blanco gana la partida. Y el negro decidió finalmente entonces abandonar. Bueno, entiendo que era quizás una partida obviamente más complicada de lo que vemos habitualmente, pero nada, me parecía que estaba bueno ver un poco porque bueno, se estaba jugando el mundial y eso. Y bueno, fue la primera partida decisiva en un mundial de hace mucho tiempo. Y bueno, quiero que vean un poco más que nada esa parte de la técnica de cómo se juega un final de este estilo, ¿no? De cómo lo va llevando bastante lento y el tema muy importante y teniendo como todas las piezas protegidas entre sí cuando jugamos en este caso como contra una dama, ¿no? Por eso es que acá las piezas y los peones le ganaron a la dama. Pero fíjense que todo el tiempo estoy como armado, ¿no? Para que la dama no nos pueda hacer el daño, ¿no? Así que bueno. Esto es todo por hoy. Ya después le vamos a comunicar con Nahuel el cierre del viernes. No sé si va a haber un torneo, vamos a hacer un streaming. Va a haber como un cierre. Ya después ahí comunicaremos. Ok, pero bueno, el viernes que viene ya cierra el taller por lo que es el 2021, que coincide con la fecha de que más o menos Untref ya está cerrando sus actividades por este año. Ya no habría clases, ¿no, Ernesto? No habría clases hasta el año que viene. Hasta el año que viene. No sé, más o menos seguimos calendario de universidad, más o menos. Cierto que habías Así dicho. que, o sea, el 10 es como la última y como te digo, no sé si va a ser clase. El día me parece que vamos más a streamear o quizás a que jueguen algunas partidas, va a ser más algo así más recreativo. Ernesto, no se sabe si va a continuar la modalidad virtual, es muy pronto para preguntarte esto. La verdad que ni idea, si me preguntás a mí, yo prefiero la virtual 100 veces, pero pero por mí voy a hacer todo lo posible. Claro, pensando en la distancia, porque... Por mí voy a hacer todo lo posible. Sí, a ver, yo personalmente creo que en general las clases virtuales, nada... hoy en día lo que es ajedrez especialmente está muy bien adaptado a lo virtual. O sea, el ajedrez especialmente es algo que se puede hacer virtual y en general... A ver, yo trabajo con particulares, muchos de los profes de ajedrez trabajamos también de forma particular. Son todas virtuales, digo, las clases. O sea, ¿no? Sí. Es como que se puede sostener tranquilamente. Es mucho más cómodo, esto es más rápido, ¿no? O sea, aprender la PC... Pero bueno, no sé, la verdad que no es decisión mía. O sea, como vamos a... Okay. Sí, a ver, mi opinión es, me parece que lo presencial quizás está más bueno para hacer torneos y competencias. Eso es muy distinto. En lo que es una clase y eso, la verdad que para mí las clases de ajedrez online se aprovechan muy bien. Me parece que... No es que la clase presencial que yo dé o Nahuel dé sea muy distinta a la que tienen acá, o sea... Sí, bueno, ojalá. Pero bueno, eso no depende de mí. Si es por mí, me prefiero también esta modalidad. Pero bueno, eso ya no... Veremos el año que viene que nos dice la universidad. Seguro. Está bien. Así que bueno, gente, nos estamos viendo el 10. Después vamos a ver con qué tipo de actividad. Pero bueno, el 10 va a ser como el cierre. Igual, bueno, los que estén el martes van a estar ahí con Nahuel también. Así que bueno, me voy para la otra clase. Pero bueno, que les haya gustado y que hayan podido sacar algo de la partida. Sé que fue difícil y fue en algunos momentos quizás medio aburrida la cantidad de vueltas que le dieron. Pero bueno, espero al menos que hayan podido sacar algo de la partida. Eso haya parecido interesante. Muchas gracias. Vale, bueno, saludos, gente. Muchas gracias, Ernesto. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Chao.